Está en el estudio con usted y con nosotros el maestro Alfonso Zárate. Le agradecemos mucho, como siempre, periodista. Él escribe Los usos del poder. Los jueves lo puede usted leer, debe leerlo, en el periódico El Universal. Es también presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma de estrategia y de comunicación política. Gracias por estar con nosotros, Alfonso. Al contrario, Pepe. Bueno, pues, ¿con qué te quedas con este tema? Yo me quedo pensando cuando veo a los tres aspirantes, ya son tres, dos mujeres que van muy adelantadas y un tercero que está llegando de mosca. Los veo con mucho interés. Sobre todo me llama la atención la opinión, la percepción es que Claudia Sheinbaum va muy adelante. Otros dicen este arroz no está cocido, como sea. Tú estás viendo a Claudia Sheinbaum realmente dueña del poder que parece mostrar o detentar cuando sabemos que está apoyada muchísimo por Palacio Nacional, con recursos, etcétera. A mí me gustaría, Pepe, acercarme desde una perspectiva histórica y recordar que en la mayor parte del siglo XX el presidente de la República se constituyó en el gran elector. Es decir, el presidente asumía que parte de sus atribuciones era la de decidir su propia sucesión. El famoso dedazo. El famoso dedazo. Ya sabemos que antes, digamos, a partir del triunfo de la Revolución Mexicana, el presidente Venustiano Carranza tiene la idea ingenua de heredarle el poder a un civil. Carranza percibía con preocupación el ascenso de la fuerza política de los militares. Y entonces se le ocurrió que su sucesor debía ser nuestro embajador en Washington, el ingeniero Ignacio Bonillas. Se le atravesó el ejército. Entonces lo que hace el ejército es un golpe de Estado, lo persiguen, lo asesinan en Tlaxcalaltongo y a partir de ese momento el caudillo, que es Álvaro Obregón, se va a hacer de la presidencia de la República. En el primer periodo de Obregón, que es el periodo de 1920 a 24, en esos años eran cuatrienios, le deja el poder a su amigo, paisano, cómplice, Plutarco Elías Calles, con la idea de regresar a partir de 28 por primera vez a un sexenio, porque además lo interesante es que en los 4 años que estuvo en su rancho en Sonora produciendo garbanzos, los obregonistas en el Congreso hicieron 2 reformas constitucionales. La primera para aumentar el periodo de 4 a 6 años y la segunda para... Ahí nace el sexenio. Ahí nace el sexenio. Nacen los sexenios. Y es Lázaro Cárdenas finalmente el que ejerce el primero. Es el primero, exactamente. El primer presidente sexenal. El llamado sí. plan sexenal. Sí, que le imponen los, digamos, la clase política al presidente. Los obregonistas. Cárdenas. Sí, y los callistas, digamos, ese grupo sonorense muy fuerte. Pero la otra reforma a la Constitución, interesantísima, es que la Constitución, derivada de una revolución que tenía como lema sufragio efectivo, no reelección, lo que establece es cambiarle al texto de la Constitución, que establecía de una manera rotunda, definida, la no reelección. La Constitución decía que el ciudadano que hubiera ejercido la presidencia de la República no podía volver a ser presidente por ningún motivo, en ningún caso. Y entonces los obregonistas a esa prohibición expresa le agrega solamente una línea que decía no podrá ser reelecto en el periodo inmediato. Claro. Entonces, como ya había pasado 4 años de Calles, podía regresar Obregón a la presidencia de la República, y yo creo que habría regresado y seguramente como Juárez o como Díaz habría permanecido por décadas si no se le atraviesan las balas de José de León Toral. Entonces, esto para decir que a partir de la muerte del caudillo, a partir de Calles, lo que vamos a tener es esto que en la historia se conoce como el maximato, que son 4 presidentes peleles. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Después de 2 años de gobierno, Cárdenas se sacude a Calles y lo expulsa del país. Entonces, a partir de Cárdenas, lo que vamos a tener es que el presidente es el autor del Gran Dedo y que en consecuencia el sucesor le va a deber la presidencia a él, no al voto popular. Los votos no contaban. Y eso explica en gran medida por qué los sucesores
en tiempos de campaña no osaban distanciarse o deslindarse de su creador. Hubo dos excepciones, la de Luis Echeverría. En campaña Luis Echeverría atiende una invitación de la Universidad Nicolaita y ahí acepta que se levanten y se pongan de pie y tengan un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Esto, según se sabe, molestó terriblemente al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, quien llegó a considerar enfermar a Luis Echeverría y sustituirlo. Pero al final de cuentas pensó que bastaba con una llamada de atención y que rectificara Echeverría. Un segundo deslinde de un candidato se da con Luis Donaldo Colosio en el célebre discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución. Un espléndido discurso, muy bien dicho, que hace ver a Colosio a la distancia como un candidato imbatible. Tú y yo sabemos, Pepe, que eso no era así. Es decir, que Colosio en aquel momento estaba sufriendo mucho en su campaña, que no prendía. Ese discurso era indispensable para marcar una distancia con Carlos Salinas de Gortari y relanzar su campaña. Ahora, si llegamos entonces al caso de Claudia, ¿qué tanto Claudia tiene capital propio? Yo diría que no tiene prácticamente ningún capital propio, que el capital político es el del presidente López Obrador, que la mayoría de los gobernadores de Morena se la deben al presidente, la mayoría de los legisladores de Morena se la deben al presidente. Entonces, hay quien dice, es una copia, una mala copia del presidente. Sí, pero no puede hacer otra cosa. Es decir, Claudia no puede afirmarse de manera independiente o libérrima por varias razones. La primera, porque el presidente es el que la hizo, es su creador, pero además es un presidente que no admite que le quite ni una coma a sus iniciativas, entonces no se va a arriesgar. Así que lo que tenemos es, en efecto, a una candidata oficial, digamos, desdibujada, sin ideas propias, sin capital propio. Es lo que estamos viendo ahora. Habrá que esperar cuando arranquen las campañas. Si se logra ese deslinde, habrá que escucharla y verla y analizarla con cuidado cuando se den los debates, porque de seguir las cosas como están, y si no esponja como el pastel, no esponja como el soufflé, pues entonces va a haber problemas por más apoyos que tenga de toda índole. Y hay otra pregunta importantísima, Pepe, que es, ¿y qué va a ocurrir si gana la presidencia? ¿Va a ser ella la presidenta de la República o se va a replicar como en el Maximato la frase aquella de la presidenta vive enfrente, pero el que manda vive en Palenque? Entonces, esta forma de tenerla absolutamente secuestrada hace muy difícil que, aún como presidenta, y eso es lo que dijo ayer el presidente, dijo que el que ocupaba la presidencia... No va a ser títere. No va a ser títere. No, el problema es que la que ocupe la presidencia no va a tener el poder, que el poder lo va a tener el señor de Palenque. Entonces, mi impresión es que en el caso de que Claudia ganara, va a ser una delegada del señor de Palenque. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por este análisis. Con mucho gusto. Siempre bien recibido. Que estés muy bien.